de mí. Sin ti yo no sé vivir. Entonces yo comprendí que tú eres parte de mí. Es el momento de amar y no perder la razón. Contigo quiero vivir, acariciando tu piel. Tus labios me besarán, tus manos te cuidarán, y así seremos felices. Tus manos te cuidarán y vivirás junto a mí. Volveré por ti, le dije al partir, como una canción escrita para ti. Y tú al mirarme, sé que llorarás, pues tu corazón no me olvidará. Y volveré a abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirme en tu piel. Me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor. Y te amaré, y te amaré. Y volveré a abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirme en tu piel. Me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor. Y te amaré, y te amaré. Recibamos con un caluroso y fuerte aplauso a la ingeniera Priscila Rossi Mori. Gracias. Un poco para darle continuidad a la exposición del ingeniero José Serfor, voy a explicar las funciones transferidas del MINAGRI a la Dirección Regional de Agricultura de Lima respecto al tema de camelidos sudamericanos silvestres. Y quisiera iniciar haciendo una pregunta acá al auditorio, ¿no? ¿Están presentes las comunidades criadoras sosteniblemente, ¿no? Criadoras sosteniblemente y que aprovechan sosteniblemente a la vicuña, ¿no? Entonces, aparte de ellas, que sé que también van a levantar la mano, ¿quiénes han, de los presentes, ya sea autoridades, especialistas, público en general, estudiantes universitarios, quienes han podido tener la oportunidad, la linda experiencia de haber participado en un chacu? Levanten la mano, por favor. ¿Sí? Somos pocos, ¿no? Sí, somos pocos, pero esa experiencia es hermosa.
inolvidable. Es hermosa, inolvidable, creo que para cada uno de los que la hemos vivido, ¿no? Entonces, para los que no, he traído aquí unos videos y espero que los disfruten. Voy a proceder a reproducirlos. Son videos cortos, pero que pueden llegar a reflejar la experiencia, ¿no? Ahí vemos la vicuña. No se escucha el audio del video, por favor. Podemos ver ahí el cerco. Están ahí en el sector Maururo, distrito de Pilas en Yauyos, San Pedro de Pilas en Yauyos. Este es un chacu que se realizó en el mes de agosto, los días 20, 21 y 22 de agosto. Ahí han podido observar cómo se alinea toda la comunidad en un cerco humano y van cercando a las vicuñas. Y allá al fondo se aprecia la fortaleza preinca, la fortaleza Maururo. Todo el chacu se realiza al pie de la fortaleza. Ese es el primer video. A ver si. Ahí estamos. Ahí podemos observar el embudo que habló el ingeniero José Serfor, ¿no? La comunidad, días previos al día central del chacu, construye el embudo, ¿no? Este es un embudo triangular, ¿no? Claro que, como indicó el ingeniero, es recomendable el embudo circular, ¿no? Este es otro video, pequeño video. Ahí se ve mejor la gente avanzando, ¿no? Y ahí ya se ven más agrupadas las vicuñas direccionadas hacia el embudo. La actividad inició temprano, a las 6 de la mañana. Y lo primero que se hace una vez que se tienen a las vicuñas dentro del embudo es inmediatamente y de acción rápida liberar a las crías. Eso lo hicieron de una manera súper rápida. Se liberaron a las crías y ahí podemos ver que están dándole la atención sanitaria, ¿no? Por parte de la logística de la comunidad. Se encuentra ahí el ingeniero Inche, el ingeniero encargado del programa de camélidos de la Dirección de Agricultura de Lima, encargado de toda la organización, de la autorización y de dar la autorización y de supervisar los chacos. Ahí podemos ver el esquilado mecánico. Y ahí está la vicuña esquilada. Ahí está esquiladita, todo el chaleco. Y liberada. Se libera la vicuña. Y ahí se va a su ambiente silvestre, ¿no? Claro que ahí manejan el semicautiverio en Pilas, en la comunidad de Pilas. Acá podemos ver el vellón que ha sido esquilado. Ahí está el vellón. Cómo va haciendo la limpieza previa, ¿no? Pídele a Palo para tener yo me quiero. Pídele un agujito y una pizarra para anotar yo acá. A Palo pídele. Acá todo el equipo que asistió, que acompañó a la comunidad ese día del chacu. Está el ingeniero Iván Inche, también recibimos el apoyo y la compañía del ingeniero de Serfor, el ingeniero Casaverde, ¿no?
está también presente ahí en la fotografía el presidente de la comunidad de Pilas, el alcalde distrital de Pilas, mi persona, la vicuña esquilada, ¿no? Y así es como ya se han doblado los vellones y se embolsan y se etiquetan, ¿no? De acuerdo, claro, si fue hembra, si fue macho, si fue joven, si fue adulto, el peso de la fibra. Y eso fue todo lo que se sacó, lo que se esquiló ese día, ¿no? Toda la fibra que se esquiló ese día. Y luego, ya al anochecer, llegamos a la comunidad de Pilas como a las 9, casi 10 de la noche. Iniciamos el trabajo del pesado, ¿no? El vellón más pesado que se sacó fue de 290 gramos. Ahí está el presidente de la comunidad de Pilas. Y aquí está algo importante, los precintos de seguridad que brinda Serfor. Y cada saco tiene que llevar el precinto y el peso, y eso se registra, ¿no? Eso se registra en un sistema, en un aplicativo que nos brinda Serfor. Y aquí están los sacos y los precintos, ¿no? Las autoridades de la comunidad de Pilas. Y así es como se termina esta captura y esquila de vicuña viva. Y acá es una imagen donde se le está haciendo entrega al presidente de la comunidad la autorización de esta actividad, la autorización de captura y esquila de vicuña viva que la brinda la Dirección Regional de Agricultura, ¿no? Y ahora, ¿por qué esta es la última imagen que he escogido poner? Porque justo muchas de las comunidades que hacen este manejo sostenible de la vicuña, a veces al momento de solicitar su solicitud del chacu, presentan los expedientes a veces incompletos, a veces con errores, o a veces por tema de comunicación no saben a quién dirigirlo, o también dónde dejar la solicitud del chacu. Entonces acá vienen las funciones transferidas del MINAGRE, ¿no? Como es que la Dirección Regional de Agricultura emita la autorización de captura y esquila de vicuñas vivas, chacu, ¿no? Dice, lo primero que se tiene que hacer, el presidente de la comunidad debe presentar la solicitud dirigida al ingeniero, en este caso, ¿no?, nuestro director regional de Agricultura de Lima, el ingeniero Julio Antonio Castillo Correa, indicando la fecha y el lugar donde se realizará la captura y esquila de vicuñas vivas, ¿no? Segundo, la copia de la resolución de aprobación de declaración de manejo DEMA aprobada por el Serfor, ¿no? Entonces, cada comunidad que quiera realizar este manejo sostenible, primero que todo debe sacar la resolución de su declaratoria de manejo. Pasos para los cuales les orientarán el Serfor, ¿no? Luego, tercero, el acta de acuerdo de la comunidad donde se aprueba la fecha y el lugar de la captura y esquila de las vicuñas vivas, chacu. Toda la comunidad debe estar comprometida para realizar esta actividad. Entonces, todos en acta de acuerdo comunal firman para que se realice este chacu. Ahora, si bien es cierto, nosotros hemos tenido hace más de 2 semanas un taller de manejo de tecnología, de un manejo de vicuña en Serfor, en donde sí nos explicaron cómo se debe presentar la declaratoria de manejo, ¿no? A la convocatoria asistimos más aquí los criadores de la región Lima que de otras regiones. ¿Ya? Luego, bueno, ¿dónde presentar este expediente? Se puede presentar en la Dirección Regional de Agricultura de Lima, también en las agencias agrarias de sus provincias u oficinas agrarias. Entonces, para cualquier coordinación, duda, contacto, está mi persona, ¿no? Ahí está mi correo electrónico, mi número telefónico.
también el coordinador del programa de camélidos sudamericanos, los datos del ingeniero Inche, su número de celular y su correo electrónico, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas de las que se encarga la Dirección Regional de Agricultura, de brindar la autorización y la supervisión del Chaco. Ya. Entonces, les he traído un modelo para un poco de la parte administrativa. A veces es un poco pesada, pero hay que hacerlo, no es difícil, no es sencillo. Es sencillo, no es difícil, mejor dicho. Entonces, ¿por qué es lo que ustedes empiezan, ¿no? Para tener la autorización? El expediente. Vamos a abrir el archivo del expediente. Ojalá que si me ayudan para visualizarlo, para visualizar este PDF, por favor. Ya ver. Si no, ya cierra el PPT. Sí, ya cierra. Ya pon guardar. Ahí está. Y listo. A ver, vamos a ir a la página 5, donde empieza, ¿no?, la solicitud. Acá podemos ver que la comunidad, presidente, como ejemplo estoy tomando la comunidad de Pilas, la solicitud que presentó la comunidad de Pilas para Suchaco, ¿no? La presenta llega a la agencia agraria el 23 de julio, ¿no? Gobierno regional. Ya, entonces acá dice, ¿no? La solicitud dirigida al director de Agricultura de la región Lima, ¿no? Ahí habría que completar también con el nombre, ¿ya? Entonces ahí el presidente de la comunidad está solicitando el Chaco. ¿Y qué adjunta? La resolución que emite el CERFOR, el DEMA, la declaratoria de manejo, el permiso que tienen ellos, completo, ¿no? Las coordenadas, ¿no? Todo el área está completo y resuelve, ¿no? Resuelve aprobar la declaratoria de manejo de 768.31 hectáreas. Aquí está, CERF. Esto es lo que cada comunidad que esté interesada en realizar el manejo, el aprovechamiento y manejo sostenible de la vicuña debe tramitar. Ya. Luego viene la autorización. ¿No? Entonces, la Dirección Regional de Agricultura brinda la autorización, ¿no? Se autoriza, una autorización técnico-administrativa, se autoriza a realizar el chacu en la zona de Maururo. ¿Se acuerdan que les hablé de la fortaleza de Maururo? Que el chacu se realiza ahí al pie de la fortaleza. Entonces, esa es la zona que las comunidades deben poner, ¿no? Tienen que especificar la zona donde van a realizar el chacu, ¿no? Y se da la autorización teniendo el expediente completo, ¿no? Para las fechas tal, la comunidad tal, ¿no? Y esta es la autorización que brinda la Dirección Regional de Agricultura. Entonces, luego se procede a realizar el chacu. Se realiza el chacu, terminamos de hacer el chacu y con la información recogida del peso de cada vellón, se emite un registro, un informe de la supervisión realizada en el chacu, el informe, y esta es la información que ingresa al registro de CERFOR, registro de captura y esquila de vicuñas vivas, ¿no?
Y ahí están los resultados, ¿no? Las vicuñas. ¿Cuánto fue que se obtuvo? 19.5 kilos de fibra de vicuña sucia. ¿Ya? Y aquí están todos, ¿no? Macho, adulto, cuánto pesó y así. Todo el registro. Todo el registro. Entonces, solamente con esto, solamente es este registro el que aprueba la venta de la fibra de vicuña. Entonces, esa es la información administrativa que les quería explicar a solicitud de las comunidades que hacen este manejo sostenible. Quisiera saber si tuvieran alguna pregunta. Importantes aportes en relación a la gestión que se debe realizar a través de las organizaciones, las comunidades, para este tema tan importante como es el Chaco y sobre todo los procedimientos administrativos, como lo acaba de indicar la ingeniera Priscila Rossi. Si hay alguna pregunta al respecto, y si no fuera así, a ver, tenemos una única pregunta porque luego continuamos. ¿Cuál es el número mínimo como para considerar el proyecto de hacer el Chaco? A ver, un número mínimo de población, no hay un número mínimo o un número máximo, ¿no? Depende del área de manejo, ¿no? Si tienen una población, como lo mencionó el ingeniero José en la exposición anterior, de 50 vicuñas, ¿no? Que fue lo que yo avisté el día lunes en la comunidad de Pariapongo, más o menos esa cantidad, ¿no? Entonces, si están interesados, pueden manejarlas, y si ustedes la manejan de una manera sostenible, puede venir aumentando la población de las vicuñas, ¿no? Tienen que cuidarlas, tienen que darles buenos pastos, recurso hídrico. Agradecemos, Sí. muy de veras. Sí, y quisiera, no sé, a ver, una pregunta de los estudiantes, quizás se animen. De los estudiantes, a ver si les interesa. A ver, lo que ocurre, No sé. ingeniera Priscila, es que tenemos un programa que cumplir, Ok. entonces yo creo que... Se salvaron. esta oportunidad, ¿no? Listo, Muchísimas ok. gracias, le brindamos un fuerte aplauso a la ingeniera Priscila Rossi Mori, de la Dirección de Gestión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la región Lima. Ahora continuamos con el programa y tenemos la participación del ingeniero Óscar Chaquilla. Él es representante del INAGRI y desarrollará su exposición respecto a los proyectos de inversión en alpacas en la región de Puno. Lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso al ingeniero Óscar Chaquilla. Gracias. Por favor, la diapositiva. ¿Qué hay que identificar? ¿Sí? ¿Dónde está? No, ustedes allá. ¿Cuál es? ¿Este? ¿Este será? Ese es. Ya. Usted me lo va a pasar. Muy buenas tardes, distinguido auditorio. Hoy vamos a completar este ciclo de conferencias con los proyectos. Hay diferentes modalidades de elaborar los proyectos. Por ejemplo, Huancavelica tiene una oficina especializada, la Dirección Regional de Convenios Sudamericanos, la DIRCAMS, tiene un equipo de profesionales y ahí elaboran los proyectos, ejecutan, y de esa manera la región tiene
Es la única oficina a nivel nacional que existe sobre camélidos, ¿no? En Puno es distinto. En Puno existe un proyecto especial de camélidos sudamericanos, la PEXA, y entonces igualmente tiene un equipo de profesionales, elaboran sus proyectos, de esa manera trabajan. En el Minagri venimos trabajando de otro estilo, ¿no? Nosotros le llamamos los planes operativos agrarios articulados, los POAS. ¿Cómo hacemos eso? En cada región nos reunimos el gobierno regional a través de la DRA y los integrantes del Minagri desconcentrado. Está Agrorural, CERFOR, INIA, PCI, Sierra Selva Exportador, etc. Todas esas entidades nos reunimos una vez al año y ahí elaboramos el Plan Operativo Agrario Articulado. Ese comité donde se integran todas estas instituciones le llamamos el Comité de Gestión Regional Agrario, SEGRA. Y de esa modalidad trabajamos a nivel nacional en todas las regiones. Y entonces en ese espacio es donde se generan los proyectos. O sea, cada entidad ejecutora, cada unidad ejecutora propone sus actividades operativas o sus proyectos en función a un análisis que hacemos. Ahí priorizamos cultivos, priorizamos crianzas y especies forestales. Una vez priorizada, determinamos los puntos críticos que afectan el desarrollo de estas especies y luego planteamos las soluciones. Y esas soluciones lo articulamos a nivel territorial, la articulación territorial llamamos, donde concurren en cada distrito, a nivel distrital se elaboran estos instrumentos, y en cada distrito concurren todas las entidades del Estado en este caso. De esa manera trabajamos. Tuve oportunidad de hacer un análisis de los proyectos en Huancavelica, en Ayacucho y Apurímac para una ONG italiana, GBC. Entonces, ahí vi la gran cantidad de proyectos que habían formulado y la mayoría eran de las municipalidades, o sea, alto dinamismo de las municipalidades en ese tiempo. Entonces, en base a esa experiencia, dije, ¿qué ocurre en Puno? Vamos a ver, y entonces analicé el banco de proyectos de Puno. Igualmente trabajé en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac con el banco de proyectos del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Y entonces vi una gran cantidad de proyectos. Eso es lo que he analizado y quiero compartir con ustedes, por favor. Bien, entonces, fíjense, Puno es muy importante porque tiene gran población de alpacas y luego hay una gran concurrencia de instituciones que han elaborado proyectos y eso prácticamente nos ha inducido a que podamos analizar el banco de proyectos del MEF en el periodo hasta el 2017. En ese periodo tuve opción de poder rastrear esa cantidad de proyectos que estaban ahí. Bien, entonces vamos a hacer un análisis de estos proyectos. ¿Qué está ocurriendo con estos proyectos? ¿Cómo es? ¿Qué impacto tienen? Y esa es la curiosidad seguramente de muchos cuando estén, digamos, interesados en elaborar proyectos. Siguiente página. Entonces, por ejemplo, tenemos acá los primeros proyectos que se habían iniciado fueron de la INIA, por ejemplo, en el 88, 91. Había varios proyectos de ese tipo. Después el proyecto CESI y también SECOALF y así la Unión Europea, esos habían trabajado, el proyecto PAMPA, habían trabajado hace mucho tiempo, antes de que todavía en el MEF se instale los proyectos de SNIP. ¿Seguimos? Entonces, cuando comencé a hacer el análisis de los proyectos SNIP, estos son proyectos de SNIP que aparecen más o menos en 1966, con un cambio de gobierno. Entonces, en ese momento aparecen algunos proyectos de cobertura nacional, o sea, se manejaba desde Lima. Por ejemplo, ahí está innovación de servicios en textiles, está mejoramiento genético de camélidos en Lampa, también servicios de transferencia en Puno, etc. Entonces, en esos años se había realizado este tipo de proyectos. Ya tienen código de SNIF. Entonces, fíjense, había una mirada nacional. Desde Lima se manejaban estos proyectos con un monto, ahí está más o menos de, 30 millones de soles. Muy importante esa suma. Esa es una tipología de proyectos que hemos encontrado.
¿Seguimos? Y, bueno, aquí tenemos ya a nivel regional. En la región también se han planteado diversos proyectos y ahí tenemos, por ejemplo, innovación en transferencia de tecnología, con 1 millón, tenemos promoción de camélidos, asistencia técnica, fortalecimiento de comercialización y así. Y también por un monto de casi 15 millones de soles. Entonces, eso es un paquete que aparece, fíjense, uno a nivel nacional, otro a nivel regional, y tenemos otro paquete distinto. Seguimos, por favor. Ahí está. Tenemos proyectos, fíjense, a nivel de gobiernos locales. O sea, los gobiernos locales han tenido alto dinamismo en la región y han elaborado, fíjense, desde el 2006, donde empiezan los proyectos de SNIF, y han comenzado a elaborar los proyectos. Prácticamente son 93 proyectos. En total suman 101 proyectos. Entonces, desde el punto de vista de análisis, para mí resultó un monto muy grande de proyectos. O sea, yo no pensé que había tanta cantidad de proyectos. Y entonces dije, ¿qué está ocurriendo con estos proyectos? Entonces, fíjense, hay una concentración prácticamente en 2010, 2011, y luego a partir de 2015 a 2017 se concentra en la formulación de proyectos. ¿Y cuáles son las tipologías? La mayoría era de comercialización, lógicamente comercializar fibra, ese problema principal, siempre todo el tiempo ha sido eso. Y otros eran la productividad, o sea, tecnología. Toda la tecnología que hemos escuchado. Bueno, muchas gracias. Aquí está. Aquí está. Tecnología, por ejemplo, productividad, luego un poco de manejo de praderas, genética y así sucesivamente. Entonces, gran parte está concentrada en tecnología y está concentrada en comercialización. Seguimos. Bien, ¿cuál es la distribución territorial? Entonces, aquí tenemos las provincias, diferentes provincias de Puno, y está concentrada prácticamente, fíjense, en el Collao, en Chucuito, que es la zona sur, y bueno, y Putina acá. Pero las zonas más productoras son Carabaya, Melgar, pero bueno, así es. Entonces, estos, y son alcaldes, o sea, alcaldes distritales. Hay muchos acá que han venido de comunidades, de distritos. Fíjense, el despliegue de los alcaldes municipales, que prácticamente la mayor parte de proyectos han elaborado ellos. Entonces, esta es una enseñanza muy interesante, es un hallazgo que nos sirve mucho para los que queremos seguir trabajando en proyectos. Luego aquí he mapeado en este cuadro cuáles son los distritos. Aquí tenemos en Azángaro, por ejemplo, está Asillo, Azángaro, etcétera, Carabaya, Chucuito, y vemos interesantemente cómo hay distritos que han hecho muchos proyectos. Por ejemplo, Pisacoma en Chucuito tiene 15 proyectos, Condurire en el Collao 14 proyectos, aquí Antauta en Melgar 8 proyectos. Y así sucesivamente, fíjense, entonces hay diferentes dinamismos, diferentes tipos de autoridades que cómo elaboran sus proyectos. Es interesante acá, digamos, 15, 14 proyectos. Quiere decir que dentro del distrito hay comunidades y seguramente la autoridad ha elaborado proyectos para cada una de sus comunidades. Entonces, fíjense cómo es el gran tipo de despliegue de estas autoridades locales. Seguimos. Bien, aquí tenemos, digamos, los montos. ¿Qué cantidad de dinero, digamos, significa esos proyectos? Entonces, si tenemos acá con miles, la mayoría son proyectos muy pequeños, fíjense. 100.000, 200.000, 300.000. Entonces, son proyectos de poca envergadura. Lógicamente, están diseñados para las comunidades. Entonces, ese es el carácter de este caso. Entonces, son muy pocos, fíjense, son montos muy pequeños. Y luego la inversión. Aquí hemos hecho un coeficiente. Hemos dividido el monto de las inversiones entre el número de beneficiarios, asumiendo cuánto de la inversión le toca a cada criador o cada pastor de camélidos. Entonces, aquí tenemos, fíjense, menores de 100 soles, 11 proyectos. Entre 100 y 200 soles, 6 proyectos. 200 a 300 soles, 16. Y así sucesivamente, fíjense. Hasta más o menos 1.000, hasta 2.000 soles por pastor, digamos, por pastor andino. O sea, son montos demasiado pequeños. Esa es la característica de estos proyectos, a pesar de que es numerosísimo, ¿no? Entonces,
Ese es un coeficiente que nos ayuda a entender este tipo de comportamiento de los proyectos. Seguimos. Entonces, ahora vamos a contrastar con las políticas. En ese momento, cuando yo hice el análisis, había una política del gobierno anterior, de Ollanta, que del 11 al 16. Entonces, ¿cómo eran los lineamientos? Había un enfoque en infraestructura y producción. Luego, otro lineamiento era de manejo ganadero. El siguiente era gestión empresarial y de organizaciones de productores. Luego, la formación de mercados. Los productos agrarios hacia los mercados y luego el diálogo público-privado. Entonces, esto fue los lineamientos que diseñaron en ese momento como políticas sobre los camélidos en ese periodo. Seguimos. Ya. Entonces, aquí tenemos, digamos, el otro periodo. En el actual gobierno, cuando ingrese el nuevo gobierno, se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero. Entonces, el Plan Nacional tiene objetivos prácticamente genéricos para todas las especies de crianzas. Está interesado en recursos naturales, en elevar los niveles productivos, incrementar valor agregado, la mejora de la cobertura de servicios y fortalecer la institucionalidad. Ese es el enfoque que le da para todas las especies de crianzas. Y en camélidos habla de las metas acá. Entonces aquí tenemos explotación de la fibra y incremento de la productividad de la fibra. Como actividades, asociatividad, organizar la oferta de la fibra, el sistema de información, marca Alpaca Perú, mejoramiento genético, producción de reproductores, valor agregado y certificación. Entonces, de esa manera, digamos, en el plan de desarrollo ganadero está resumido, digamos, las políticas de camélidos. ¿Seguimos? Entonces, aquí lo que hemos hecho es ubicar esas tipologías de proyectos. ¿A cuál de estos lineamientos de política están, digamos, apuntando, digamos, los proyectos que han desarrollado en Puno? Entonces, fíjense, en infraestructura prácticamente había 4 proyectos sobre cobertizos. En cercos, 3, en playa de Esquila, 2, aquí no hay nada. Mejoramiento genético, 7, sanidad, 3, y así. Entonces, fíjense, es muy escaso el número de proyectos que están alineados a la política de camélidos. O sea, en ese momento, esta es la política del periodo anterior, del periodo de Ollanta. Entonces, solamente hay, de los 101 proyectos, solamente 19 proyectos nada más están alineados a esa política. ¿Qué significa esto? Que estos distritos tan dinámicos, tan, digamos, entusiastas en hacer proyectos, gestionar recursos y llevar a sus pueblos los proyectos, no conocen. O sea, en ese momento no conocían, digamos, la política de ese periodo de gobierno y por consiguiente no están alineados acá. Ellos han hecho prácticamente a su buen criterio, a su necesidad que ha podido indicarles un consultor que elabora el proyecto y de esa manera salió este proyecto. ¿Seguimos? Ya, en el siguiente periodo, acá tenemos, digamos, programas presupuestales. Esa es una nueva, digamos, metodología de asignación de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay programas presupuestales y en cada uno de estos programas presupuestales las diferentes unidades ejecutoras organizan acá sus actividades operativas. También tenemos, les había dicho, el Comité de Gestión Regional Agraria, es otra forma de asignación de recursos, y los planes operativos agrarios. Entonces, aquí se forman los planes operativos agrarios. ¿Cómo trabajamos? Hemos dicho, priorizamos cultivos o crianzas, trabajamos con la cadena de valor, determinamos los puntos críticos, determinamos las actividades operativas y la intervención territorial, o sea, la articulación territorial. Esa es nuestra metodología con la cual nosotros trabajamos los planes operativos agrarios articulados. ¿Seguimos? Entonces, nosotros hacemos los programas presupuestales, los POAS, con un año de anticipación. El año pasado trabajamos, o el anteaño trabajamos para el 19. Esto teóricamente está en ejecución. Entonces, en el 2019, cuando se hizo, el POA, Plan Operativo Agrario Articulado de Puno para el 2019, esto es lo que se ha presupuestado. Para cada provincia, fíjense,
El mayor número está en Lampa, está en Azángaro, en Puno, y ahí están los montos. O sea, hay un total prácticamente de 11 millones de soles. Este POA está diseñado por demanda. ¿Qué significa? Que las instituciones que participan acá identifican necesidades a través de la metodología que se ha indicado y proponen un conjunto de actividades operativas o proyectos. Esos son los que están acá descritos. Ahora, cuando se asignan los recursos, no necesariamente le asignan este monto, porque este está formulado por demanda, o sea, la necesidad que han detectado las instituciones que intervienen en este caso en alpacas. Entonces, este es el monto teórico que estaría, digamos, en Puno ejecutando por 11 millones más o menos, si es que les han asignado todos estos fondos. Entonces, ese es, digamos, un mecanismo de asignación de recursos. ¿Seguimos? Bien. Ahora analicemos los efectos de estos 101 proyectos. ¿Qué está ocurriendo con estos proyectos? Si tenemos tantos proyectos, y entonces debe haber un efecto. Entonces aquí hemos hecho esta curva, un ajuste de esta curva de una tendencia. Aquí tenemos, digamos, en este caso son efectos de la población de alpacas en Puno. Desde este periodo, en el 2006, aquí estamos, en el 2006 donde intervienen los proyectos SNIF, acá entran los proyectos SNIF. ¿Qué significa? Esta línea de tendencia nos está diciendo simplemente un crecimiento vegetativo normal. El ritmo de crecimiento de los pastores andinos en camelios, eso nos está indicando. ¿Qué hubiese ocurrido si es que habría un efecto espectacular, digamos un impacto? A partir de 2000 años aquí hubiese producido un punto de inflexión y la curva esta de tendencia se hubiese hecho con una pendiente más pronunciada, o se hubiera seguido este trayecto. Eso no está ocurriendo. ¿Qué significa eso entonces? Que estos 101 proyectos no tienen efecto en el número de crianzas. ¿Seguimos? Aquí estamos midiendo la producción de fibra de alpaca. Igualmente, en ese periodo de análisis, vemos al 2006, por acá está, igualmente, aquí debería producirse una inflexión, aquí sí se produce un poco, aquí ligeramente, pero la tendencia siempre es mínima. Ese, digamos, lo que está ocurriendo. Entonces, es muy débil, digamos, el efecto que estamos viendo en estos tipos de proyectos. ¿Seguimos? Aquí tenemos la producción de carne. Igualmente, 2006, aquí vemos. Entonces, fíjense, casi la tendencia normal de este periodo largo de análisis, prácticamente es el esfuerzo de los propios criadores de alpacas, en este caso. Entonces, los proyectos que estamos analizando no tienen la potencia que esperábamos que iba a producirse. Es un conjunto numeroso de proyectos y por otro lado, bueno, no se percibe lo que quisiéramos. Seguimos. Aquí tenemos unas brechas de rendimiento en fibra de alpaca. Digamos, hay un promedio. En ese momento, cuando hemos hecho el análisis, estamos comparando el promedio nacional de alpaca con promedio regional. Entonces, aquí hay una brecha prácticamente en Puno, le falta. El promedio nacional es más alto. Igualmente en Llamas tenemos esta diferencia. Entonces, esa es una brecha que debe cubrirse, digamos, en este caso en producción de fibra, en ambas especies. Son con una base de datos del 2015. ¿Seguimos? Bien, entonces analicemos las características de estos proyectos. Están rezagados solamente en alpacas, no hay llama, guanaco, nada. Están concentrados solamente en tecnología productiva. No se diseña proyectos en función de la política nacional, o sea, no hay un alineamiento de esos proyectos con la política nacional. No existe política de gobierno regional. Los proyectos se diseñan en función a puntos críticos, eso no funciona, en función a la cadena de valor, etc. O sea, debía estar proyectos de preproducción, producción, transformación y comercialización. Toda la cadena de valor debería abarcar los proyectos. Se requieren proyectos de preproducción como abastecimiento de agua a los aejaderos, mejoramiento de praderas, cercos, mallas, financiamiento. Producción, bueno, toda la tecnología que está en los aejaderos,
praderas, producción de procesamiento de pastos, etcétera, etcétera. En transformación, todo lo que hemos escuchado hoy día, transformación de fibra, de carne, hilos, etcétera, y la comercialización. Entonces, todo esto es una metodología en que no se trabaja en este caso. ¿Sí? ¿Seguimos? Los gobiernos locales están concentrados solamente en productividad. Son proyectos muy pequeños, con recursos muy modestos, de corto periodo de maduración, y bueno, lo único que rescatamos acá es el liderazgo de los alcaldes de los distritos. No se visualiza series de crecimiento de la población, ni en fibra, ni en carne. Por consiguiente, estos proyectos de SNIF no tienen impacto. Los proyectos se formulan con desconocimiento de la política nacional y la cadena de valor. Los pastores camélidos andinos continúan en pobreza. Seguimos. Bien, entonces, ¿qué ha ocurrido? A pesar de que ya invertimos más de 100 proyectos, es más de 100 y pico millones de soles, fíjense, la pobreza en todas las provincias de Puno, en la mayoría se produce camélidos. Altos niveles de pobreza, fíjense, 50, 48, 60, etc. Desnutrición, 37, 39, 17, etc. Los distritos donde han tenido el mayor número de proyectos de camélidos o de alpacas: Pisacoma, pobreza 45, desnutrición 25. Condurire, 54 de pobreza, 26 de desnutrición. Antauta, 61, 41. Putina, 45, 35. Y así. Son proyectos, este conjunto de proyectos, los 101 proyectos de camélidos en Puno, ningún impacto. O sea, fíjense, ese es el problema. No se trata de hacer proyectos. Hemos visto que son proyectos demasiado pequeños, de corto periodo de maduración, y están concentrados solamente en un componente que es la tecnología. No abarca toda la cadena de valor. Entonces, ese es el defecto de estos proyectos. Y no tienen impacto. La población sigue en pobreza, sigue desnutrida y sigue con anemia. ¿Seguimos? Bien, entonces, ¿qué necesitamos aquí? Una política sobre camélidos. Se requiere difusión masiva de la política nacional, o sea, las provincias, los distritos no conocen la política nacional de camélidos. En segundo lugar, los convenios con los gobiernos provinciales y distritales. Las unidades ejecutoras de Minera, en este caso, deben participar en función a la política nacional. No ocurre. Diseñar proyectos en función de puntos críticos de la cadena de valor. Priorizar políticas de infraestructura hidráulica, mejoramiento de praderas, mejoramiento genético, etc. En la política regional, incrementar recursos para el sector de camélidos. Bueno, ahora lo están haciendo. Antiguamente había un largo periodo en que no había muchos recursos. Ahora últimamente están asignando recursos. Priorizar proyectos de infraestructura hidráulica, porque se necesitan los bofedales, armar los pastos cultivados para los ahijaderos. Priorizar proyectos de mejoramiento genético, fibra, carne. Convenios con los gobiernos locales, impulsar la mesa técnica camélidos. Seguimos. Política. Allá tenemos varias universidades, entonces ellos también deben participar, definir líneas de investigación en camélidos, formación de redes de investigación multidisciplinarias sobre camélidos, efectuar convenios de cooperación internacional, efectuar convenios con gobiernos provinciales y distritales, integración de docentes, estudiantes. Bueno, esta lección les sirve para la universidad tan joven que está acá. Esta experiencia tienen que tomarlo en cuenta. ¿Seguimos? Bueno, eso es todo. Muy amable. Hemos tenido la participación ¿Sí hay preguntas? de Minagri, y ahora pasamos una ronda de preguntas. A ver si tenemos participación del público. Recordar que el ingeniero Oscar Charquía, el representante del Minagri, es encargado de proyectos de inversión en alpacas correspondiente a la región de Puno. Sobre la experiencia, ingeniero Oscar Charquía, los proyectos que usted ha mencionado aquí, ¿cuál considera que es uno de los de mayor impacto? Nos ha señalado cifras, ¿no? Estadísticas, en números, el número de proyectos, montos de inversión en infraestructura, equipamiento, material biológico.
Bueno, en este caso que hemos analizado no hay ningún impacto. O sea, fíjense, se ha gastado ya más de 100 millones de soles en más de 100 proyectos. No tienen impacto. Entonces, ese es un defecto, en primer lugar, del diseño del proyecto. Son proyectos demasiado chicos, con pocos recursos y no atienden toda la cadena de valor. Ese es un problema. En segundo lugar, no están alineados a la política nacional. En ese momento había política nacional de camélidos. ¿Por qué? Porque los municipios distritales, principalmente los protagonistas, no conocían la política nacional. Por consiguiente, se han concentrado solamente en la parte productiva y comercialización. El resto de componentes de la cadena de valor no la han analizado. Entonces, ese es un hallazgo que tenemos que digerir, tenemos que conocerlo. No solamente, digamos, entusiasmarnos y buscar un consultor, elaborar el proyecto y ya, no es así. Fíjense, esta es una experiencia que tenemos que tomarlo en cuenta, porque aquí hay mucho entusiasmo por querer trabajar con camélidos. Ahora, yo he analizado en forma similar en Huancavelica, en Ayacucho y en Apurímac. Trabajé para una ONG italiana y revisé el banco de proyectos de las 3 regiones, exactamente iguales. O sea, aquí hemos dado un detalle muy interesante, desglosado todo, ¿no? Pero en esas 3 regiones es exactamente igual. O sea, a nivel nacional, en las regiones donde hay mayor número de alpacas, se han hecho proyectos, se han invertido dinero, pero no tienen impacto. La gente sigue pobre. ¿Ves? Entonces, ese es un gran aprendizaje, es una gran lección. Los proyectos tienen que hacerse tal como nos han explicado acá nuestros especialistas en llamas, en alpacas. Esa tecnología, ese enfoque es el que debe utilizarse en el diseño de proyectos. Nuestros proyectos prácticamente que estamos viendo y los que he visto en esas regiones tienen defectos, pero les falta calidad técnica a estos proyectos. Y estamos viendo la situación. En esas regiones es exactamente igual, la pobreza continúa. Entonces, esa es una gran lección. Nosotros ya no podemos cometer en diseñar proyectos de este tipo. Y lo hemos hecho prácticamente en las zonas más productoras de alpacas. Eso sería. Ok, le damos las gracias al ingeniero Oscar Chanquilla del Minagri por su participación. Le brindamos un fuerte aplauso por su participación. Gracias. Bueno, ahora ingresamos. Ingeniero, perdón, antes que se retire el ingeniero, si con esos análisis, con esos resultados que él ha tenido allá en donde ha visto este tema de proyectos, ¿cuál sería la otra alternativa, ¿no? para seguir, por ejemplo, con lo que mencioné en las primeras horas de la exposición? O sea, ya no debemos formular proyectos porque no hay resultado socialmente. Entonces debe haber otra alternativa para poder seguir con estas inversiones, ¿no? A nivel de los productores. No se escuchó muy bien aquí, el eco es terrible. Bueno, la alternativa sería lo siguiente, ¿no? Tenemos que trabajar con un enfoque profesional. Tenemos especialistas. Nosotros tenemos, es un lujo que estén acá especialistas de altísimo nivel nacional e internacional. Eso es muy bueno. Tenemos que trabajar con ellos. Entonces, existen diferentes modalidades, por ejemplo. Existe el Comité de Gestión Regional en Lima, existe el comité, donde nosotros planteamos, diseñamos el Plan Operativo Agrario Articulado con la intervención de todas las entidades. Entonces, las entidades, digamos, en este caso, donde nosotros identificamos los puntos críticos, digamos, en la cadena de valor de alpacas. Entonces, en ese momento, cada entidad, digamos, identifica cuáles son las soluciones a esos puntos críticos. Entonces, lo interesante sería que las dirigentes, las comunidades, los municipios se acerquen a estas oficinas del Minagri desconcentrado y al gobierno regional y hagan conocer sus demandas,
sus demandas de proyectos, pero lo ideal sería que los especialistas visiten a sus ámbitos, identifiquen cuál es su situación. Pero el hecho definitivo es armar proyectos con el enfoque de la tecnología que se está dejando acá, con los especialistas que están dejando. Tenemos que tomar esas herramientas. Tenemos que enfocar de acuerdo a la función, a la cadena de valor. No podemos concentrarnos solamente en productividad, sino toda la cadena de valor tenemos que trabajar. Y luego tomar todas esas recomendaciones, toda la literatura que han producido acá, eso se debe utilizar. Y por consiguiente, no pueden ser proyectos muy pequeños tampoco, tienen que ser proyectos de gran envergadura. Tienen que demorar siquiera 5 años, 3 a 5 años, inclusive un poco más, y tienen que tener una cobertura más grande. Tienen que juntarse varios distritos, varias provincias. Entonces tienen que ser proyectos prácticamente de buen nivel de inversión. Eso sería. Tiene que trabajar de forma articulada y, por supuesto, poner en relieve el interés colectivo. Para eso, esta reunión está permitiendo integrar a especialistas, técnicos en la materia, y que hoy vienen a exponer lo mejor de su experiencia y cómo de esa manera pueden incidir en el trabajo productivo que se haga a través de esta forma de integrarnos en un proyecto productivo que busca formar parte de una alternativa de desarrollo. Para eso, ahora invitamos al ingeniero del Minagri, el ingeniero Omar Príncipe Padilla. Él disertará sobre políticas de gestión en ganadería. Le brindamos un fuerte aplauso para recibir al ingeniero Omar Príncipe Padilla del Minagri. Un poquito cómo la Dirección General de Ganadería está enfocando estos problemas. Es muy cierto, la exposición anterior nos muestra que las inversiones que se han hecho en camellos no han dado resultados a nivel de productores, o sea, no han mejorado el tema de salir de la brecha de la pobreza y varias cosas de ese tipo. Sin embargo, vamos a ver varias cosas acá adicionalmente. Adelante. El contenido es, bueno, la cadena de valor de la fibra de alpaca. Vamos a ver cómo está estructurado, un poco los indicadores y ahorita en función a qué políticas estamos trabajando y qué acciones nosotros estamos desarrollando. La siguiente. La cadena de valor de la fibra de alpaca, acá vamos a explicar algo interesante. Por ejemplo, en el caso de la producción primaria estamos hablando del pequeño productor, y el tema de acá de la industrialización, que sería las empresas que procesan la fibra de alpaca, ya sea en TOPS, ¿no?, que es la primera parte industrial, y la parte de hilos y prendas. Entonces, en la parte de producción primaria estamos generando alrededor de 100 millones. Y esos 100 millones de soles que generamos anualmente no varía, que eso es justo lo que se determina en los proyectos de inversión. O sea, con esos proyectos de inversión que nosotros hemos hecho, mantenemos generalmente entre 80, 85 millones, 90, 100 millones, y eso no va aumentando, ¿no?, a menos que aumente un poco la población. Pero donde sí se ve que aumenta el tema de los ingresos es en la parte industrial y de valor agregado. Entonces, se pueden dar cuenta que en la parte de industrialización hay una brecha bastante grande de 500 entre lo que produce el pequeño alpaquero y lo que produce de casi 450 millones de diferencia. Ese valor agregado, ¿no?, lo utiliza básicamente la industria, ¿no? Pero ¿qué cosa y qué medidas y cuáles son las estrategias para que nosotros disminuyamos por lo menos esa brecha? Que el pequeño productor genere unos 250, 300 millones y la industria que genere más de 600 millones, que genere. Pero nosotros como ministerio
estamos obligados a apoyar al pequeño y al mediano productor, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, estos son un poco los indicadores. Estamos viendo cuál es la distribución, y acá me parece interesante. En el primer cuadro, por ejemplo, de alpacas, en el primer círculo, ¿no? Estamos hablando que 60.000 productores, que es la parte azul, ¿no? Son productores que tienen de 1 a 49 cabezas, ¿no? Y muy poquitos son los que tienen más de esas cantidades, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de 200 a 500 cabezas, estaríamos hablando de más o menos unos 2.000 productores, de unos 83.000 productores que existen de alpacas. Entonces quiere decir que la mayoría de productores se concentran como pequeñísimos productores. Y igual sucede en el caso de llamas. La siguiente, por favor. Nosotros teníamos un Plan Nacional de Desarrollo Ganadero con 5 ejes estratégicos. Ese Plan Nacional de Desarrollo Ganadero hace 2 semanas sale derogado y sale una nueva resolución donde se dice que el Ministerio de Agricultura, todos los entes van a trabajar en función a estas 5 políticas nacionales. La Política Nacional Agraria, ¿no? Que en el caso de ganadería sí tenemos cierta vinculación, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la cuarta es la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, que también hay mucha vinculación, y por último, la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La siguiente, por favor. Entonces, por decir, en el caso de la Política Nacional Agraria, ¿no? Tiene 12 ejes, y en esos 12 ejes nosotros básicamente en el tema ganadero nos concentramos en el tema de manejo sostenible de agua y suelos, por el tema que manejamos el tema de las praderas naturales, ¿no? El tema de financiamiento de seguro agrario, tenemos un tema de créditos para el sector de camelios, el desarrollo de capacidades, que es básicamente un tema de extensión y capacitación, el tema de acceso a mercados y el tema institucional. La siguiente. En estos aspectos, nosotros venimos trabajando durante este 2019, es un poco el trabajo que se tiene establecido, y en el caso de los cobertizos ya se ha intervenido en 2.265 cobertizos como meta, y se han invertido 38 millones en 9 regiones, 32 provincias y 74 distritos. En la siembra de pastos tenemos como meta la siembra de 60.000 hectáreas de pastos. Ya venimos trabajando 3 años con esta estrategia de siembra de pastos, ¿no? Beneficiando a 85.000 familias. Esta intervención se hace en 22 de las regiones de nuestro país, en 128 provincias y en 517 distritos. Ahí sería bueno el tema del trabajo de la articulación entre la Dirección Regional Agraria de Lima, ¿no? Los gobiernos locales de Lima y el Ministerio de Agricultura, ¿no? Muchas veces el productor no ve la diferencia entre lo que es una ADRA, ¿no? Del gobierno regional y el Ministerio de Agricultura. Entonces, nosotros hemos venido, como le digo, trabajando con 22 regiones. Sin embargo, el trabajo con la región que está más cercana, que es la región Lima, ha sido casi nula, ¿no? Por no decirlo nula. Y después tenemos el tema de manejo y conservación de las praderas naturales, que tenemos ahí un piloto pequeño de 4.800 hectáreas, que posiblemente para el 2020 se amplíen a unas 200.000 hectáreas, ¿no? Y el tema de módulos demostrativos en el manejo de pastos cultivados. Eso es desde el aspecto de la estrategia de la Política Nacional Agraria. La siguiente, por favor. Tenemos el tema del financiamiento y seguro agrario. Si bien es cierto, en el tema de camelios la línea de crédito ha sido suspendida, pero hay un interés bastante grande de la ministra de activar este crédito.
Este crédito trabajaba con 25 millones, después fue reducido a 23 millones, después un problema de pago de deudas y por último se suspendió, ¿no? Y parece que vamos a iniciar nuevamente con un monto interesante para poder trabajar este tema de financiamiento y seguro agrario. La siguiente. Tenemos el tema de implementación del sistema de extensión alpaquera, que es básicamente el trabajo con el PP 121, donde nosotros estamos trabajando en 7 regiones con varios temas. El tema de esquila, maestras clasificadoras, hilado y la certificación de competencias. Ahí también tenemos el tema de los módulos alpaqueros, que son pequeños módulos alpaqueros adaptados a producciones pequeñas. La siguiente, por favor. ¿No? Y tenemos el tema de proyectos estratégicos, donde básicamente no es una inversión del Estado inicial, sino es una inversión de parte de las organizaciones productoras de fibra. Por ejemplo, la SECOAL la SECOAL es una central de cooperativas de Puno, ¿no? Que abarca cinco cooperativas más, ¿no? Y ellos tienen una planta de lavado. Entonces, en esa planta de lavado, el Estado va a invertir para que haya un tema de procesamiento de TOPS, que es un procesamiento industrial, y eso beneficiaría en aumentar los ingresos a los pequeños productores. La siguiente, por favor. El otro es similar a la anterior, a la de SECOAL, es también la implementación de una línea de producción de TOPS en un consorcio de Cambría de Picotani. Estas son comunidades alpaqueras y a la vez son comunidades vicuñeras, ¿no? Estas comunidades, a partir de la fibra de vicuña, han obtenido rentabilidad y este dinero que han obtenido de la fibra de vicuña lo han invertido en la implementación de una planta de lavado de fibra de alpaca, ¿no? Igual se está trabajando con Agroideas para el financiamiento de una segunda etapa, que es el procesamiento de los TOPS. La siguiente, por favor. El tema de acceso al mercado sí es un tema bastante crítico porque tenemos una especie, o el tema de comercialización acá en el Perú se concentra básicamente en 2 empresas, Michel e Incatops, que son 2 empresas arequipeñas que concentran alrededor del 80% de la fibra. Entonces, ellos manejan ese mercado de una manera algo especial, ¿no? Entonces, el tema de mejorar, el tema de acceso al mercado se tiene que trabajar por varios ejes y nosotros ahí tenemos planteado para esta temporada un tema de lotes certificados que viene con la aplicación de las normas técnicas desde la esquila, la clasificación y el muestreo de la fibra para obtener lotes certificados que nos permitan vender lotes no solamente a la industria nacional, sino a compradores exteriores, ¿no? La siguiente, por favor. En el desarrollo institucional nosotros estamos trabajando con INACAL en el tema de las normas técnicas, ¿no? Las normas técnicas en esquila, en clasificación, en muestreo, en categorización. Trabajamos también con la Comisión Nacional de Registros Genealógicos. En la Comisión Nacional de Registros Genealógicos se trabaja con 7 regiones. Ahí, por ejemplo, la región Lima todavía... En el tema de la Comisión Nacional de Registros Genealógicos, es una comisión que nos permite hacer un control de los animales, registrarlos y hacer unas evaluaciones productivas y unas evaluaciones genéticas e ir evaluando cómo va el tema genético en el Perú. Realmente está totalmente incipiente y para esto nosotros hemos tenido algunas estrategias. La siguiente, por favor. En el tema de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, y ahí creo que
se podría complementar con el tema de la exposición anterior. Vamos a ver un poquito este quesito que nosotros vimos, donde tenemos alrededor de 83,000 familias dedicadas al tema de la alpaca, pero si se dan ustedes cuenta, en la segunda columna, que es agricultura de subsistencia, ahí están 60,000 productores. ¿Cuántas cabezas tienen? De 1 a 62. ¿Cuánto es su ingreso mensual neto? 151 soles mensuales. Con esos 151 soles mensuales, estas personas se van a mantener en extrema pobreza todo el tiempo. Así que la estrategia no son los proyectos, la estrategia es tener clara cuál es la visión del contexto del productor alpaquero y ver cuáles son las estrategias que pueden entrar para revertir esta situación. Si esos 60,000 productores están produciendo entre 1 a 60 cabezas, nunca van a salir de la pobreza. Nunca, ¿no? Entonces tenemos que ver, por más proyectos que se haga, estas familias no van a salir. Podemos hacer un proyecto de mejoramiento, va a mejorar la calidad de fibra, pero eso no le va a beneficiar al productor porque la industria le va a pagar lo mismo. Posiblemente que se beneficie sea la industria porque va a tener fibra más fina. Y la industria sí se ha beneficiado. ¿Por qué? Tenemos que desde el año 80 hasta este año, la calidad de fibras superiores, o sea, finura de fibra, los vellones finos, han mejorado en más del 30%. Antes las calidades finas eran por debajo del 10% y ahora las calidades finas que se encuentran en la industria están por encima del 30%. O sea, los proyectos se han servido, pero no han servido para mejorar la pobreza, han servido para mejorar ciertas cosas que no necesariamente han beneficiado a los productores. Entonces, como les digo, ¿a partir de cuánto podríamos decir que por lo menos podría ser rentable? Entonces, si un productor tiene entre 200, en la columna 4, entre 224 a 380 alpacas, por lo menos tiene un ingreso neto mensual de 1.131. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? La estrategia es enfocarnos a eso, que el productor por lo menos tenga un número mínimo de cabezas de alpaca para que sea rentable y no seguir manteniendo productores que van a ser pobres toda la vida. La siguiente, por favor. Después tenemos el tema de lineamientos y acciones estratégicas, ¿no? Acá nosotros intervenimos básicamente en acceso a factores de producción, el manejo sostenible de los recursos naturales frente al cambio climático y el tema de la gestión del conocimiento e innovación. La siguiente, por favor. Esta es otra de las estrategias, dentro de las 5 estrategias que ya el CEPLAN solicitó al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura le respondió y dijo que vamos a trabajar en función a 5 estrategias. Esta es una de las últimas, que sería el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ¿no? Que básicamente tiene 4 objetivos específicos, que es garantizar la disponibilidad de cantidades suficientes de alimento, asegurar ese acceso a estos alimentos pero inocuos, ¿no? A utilizar y asegurar el consumo adecuado de alimentos inocuos y por último la estabilidad de garantizar medidas de adaptación frente al cambio climático para la producción de estos alimentos. En esa estrategia el Ministerio de Agricultura y en este caso la Dirección de Ganadería, la siguiente por favor, ¿no? Viene trabajando en el tema de la lucha contra la anemia. Como Ministerio de Agricultura nuestra función es asegurar en cantidad y en calidad los productos que contienen mayor cantidad de hierro, ¿no? Esa es nuestra estrategia y en ese marco nosotros presentamos la lista de la mayoría de productos que contienen hierro, los más altos, ¿no? Y ese es el aporte que podemos tener. La siguiente, por favor, ¿no? Y dentro del plan multisectorial contra la anemia, dentro del Ministerio de Agricultura, la Dirección de Ganadería es el punto focal para combatir el tema de la anemia. Y ustedes saben que la mejor fuente de hierro para la lucha contra la anemia es la fuente animal. No hay otra, ¿no? Entonces,
por ahí vamos a tener que establecer estrategias que mejoren este tema. La siguiente, por favor. Bueno, para ya no cansarlos, esa es toda la presentación. Muchísimas gracias. Iba a sacar, pero… Bueno, ahora iniciamos con una ronda de preguntas orientadas a efectivamente enfocarnos en el tema de políticas de la Dirección General en Ganadería. El ingeniero Omar Príncipe Padilla ha hecho referencia que a pesar de que la Dirección General Agraria de la región de Lima, a pesar de estar cerca, no hay digamos, una comunicación efectiva para trabajar de forma conjunta, que es lo que pretendemos, ¿no? Un taller de esta naturaleza, entre otras cosas, busca generar espacios que nos permitan articular acciones conjuntas, ¿no?, en beneficio del desarrollo del país. En ese sentido, ingeniero Omar, ¿qué estaría faltando o cuál sería, no tanto como una política, sino a nivel táctico? Porque también, si bien es cierto, se han mencionado estrategias, ¿no?, para el manejo de un recurso tan importante como son los camellos sudamericanos. ¿Qué hacer para allanar el piso y caminemos de manera conjunta? En realidad es un tema básicamente de participación, o sea, este es un medio de acercamiento, creo que después de varios años, no sé, yo no he visto muchas actividades relacionadas entre el Ministerio de Agricultura y el gobierno regional, en este caso las direcciones regionales agrarias, ¿no? Los acercamientos que ha habido son más con las regiones que están mucho más lejos. Si se dan cuenta, la mayoría de inversiones en camelios, y no solamente en camelios, en todo el tema ganadero es Puno, ¿no? Y es una región que está muy lejana y es porque la incidencia que tienen sus autoridades es bastante fuerte. Y eso nos obliga a generar ese espacio de trabajo. Entonces, creo que en esta oportunidad también se ha dado con el gobierno regional de Lima, ¿no?, generar ese espacio de trabajo, y creo que es el inicio para poder articular mejor, porque en el caso de alpacas tenemos toda la zona alta de Yauyos, ¿no?, donde podemos articular muy bien el tema de trabajo. Tenemos participación del público. Adelante. Primero felicitarlo por la exposición sobre políticas, que en definitiva, quienes nos sentimos inmersos dentro del ámbito de actuación del Ministerio de Agricultura, a la vez nos sentimos también distanciados o abandonados por el mismo sector. Y solamente a nivel de recomendación, el gobierno regional, en definitiva, últimamente está haciendo un esfuerzo por articular a las entidades del Estado. El Estado es uno solo, no es dirección A, no es dirección B, no es dirección C. Y el Estado se presenta y llega por institución A, institución B, institución C, y las mismas, en algunos casos, desarrollan las mismas actividades y hacen los mismos esfuerzos. Entonces, como un tema de política, sería importante de que el Estado, vía el Ministerio de Agricultura, articule con las entidades, con las organizaciones propias del Estado, para poder llegar hacia las diferentes comunidades como también a las diferentes municipalidades. Por ejemplo, en el caso de mi comunidad, la comunidad campesina de Tinco, que me encuentro en la cuenca de Yauyos, en la parte norte, donde no han llegado el Estado. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos ahí, por ejemplo? Tenemos 7.300 hectáreas, de las cuales podemos aprovechar al máximo, con cosecha de agua, siembra de agua, con forestación. Podemos trabajar, tenemos 300 alpacas aproximadamente en nuestra granja. Tenemos un presupuesto de 1 millón por tema de responsabilidad social que vamos a aplicarlo en los próximos 4 años. Necesitamos el acompañamiento del Estado. ¿A quiénes vamos a recurrir? Podemos hacer la inversión privada, sí, pero también el Estado tiene esas facilidades como para poder acompañarnos
y poder desarrollar lo que hoy día se ha dicho, la cadena de valor, que muchos no le hacemos o no llegamos a tomar conciencia de que para llegar a tener un proyecto totalmente integrado tenemos que buscar el mercado. Si no tenemos el mercado, ¿para qué producimos? Entonces, he ahí donde pedimos nosotros, y en forma muy particular a mi comunidad, el acompañamiento de ustedes como Estado, con su unidad A, unidad B, dirección C, de forma integral, pero que llegue para poder hacer que las comunidades campesinas podamos articular con el Estado y podamos trabajar de forma conjunta para un desarrollo integral. Esa sería la recomendación para el tema de políticas. Perfecto. Gracias. Tenemos otra participación. Bien, muchísimas gracias. Bienvenido, director de Ganadería. ¿Cómo? Soy el responsable de la cadena de camellos. Claro, porque el ingeniero Barrantes, ¿no? Sí, él es el director. Así es. La Dirección Regional de Agricultura, Lima Provincias, ha sufrido en este último año una metamorfosis. En la gestión pasada, en vez de preocuparse por los ganaderos, por los agricultores, terminó haciendo pistas y veredas. Esa es nuestra realidad. Y pudiendo articular, de acuerdo al Plan Nacional Agrario, Plan Nacional Ganadero, Plan Nacional de Camellos Sudamericanos, no se perdió esta cercanía, pero como bien lo ha dicho el ingeniero, este taller, la cercanía a la Universidad de Cañete, la cercanía a otras instituciones, se ha recuperado algo que nunca debió perderse, que es el SEGRA, el Comité de Gestión Regional Agraria. Entonces la Dirección Regional de Agricultura ya viene articulando con Reportadora, con Agrorural, con el INIA, con el SENASA, y hoy que esté la Dirección General de Ganadería es muestra de ello. Por eso, ingeniero, le doy la bienvenida y lo invito a ir juntos, de la mano, juntamente con la Dirección Regional de Agricultura y sacar a nuestros ganaderos adelante. Que bien lo ha dicho el presidente de la comunidad, el Estado es de todo. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por su intervención. Y bueno, ¿tenemos alguna participación más del público asistente? A ver. Sí, adelante. Sí, yo sigo con la preocupación de las comunidades. No solo poner un reproductor para que mejore su producción es suficiente en las comunidades. Parece que ahí las agencias agrarias tienen un rol importante y lo que yo conozco, estas agencias agrarias, los técnicos, muchas veces no conocen cuántas patas tiene la alpaca. Entonces, y darle un reproductor en cualquier especie, ovino, vacuno, a un agricultor, entonces, la responsabilidad de repente del gobierno regional, del gobierno local, del Ministerio de Agricultura, es buscar pues un resultado hasta la final, ¿no? ¿Qué resultado da cuando se pone estos tipos de apoyos? Entonces yo creo que hay que crear conciencia y un poco las comunidades también necesitamos un poco trabajar asociativamente, porque la ganadería cuando se trabaja asociativamente manejamos mejor los pastos y manejamos mejor la genética. Eso es. Perfecto. Bueno, tenemos ya… ingeniero, una pregunta. Sí, una participación más. Ingeniero, quisiera que aclare más las políticas sectoriales del Ministerio de Agricultura para
los pequeños productores, en este caso, en este tema que hemos visto de camélidos sudamericanos? Hace 2 semanas se hace la derogatoria de todas las políticas que tiene el Ministerio de Agricultura y solamente quedan 5 políticas. En el tema de ganadería, solamente están vinculadas dentro de esas 5 políticas el tema de la política agraria, el tema de seguridad alimentaria y el tema de agricultura familiar. Entonces, el tema de camélidos está muy vinculado al tema de agricultura familiar. ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, en agricultura familiar hay cuatro niveles, ¿no? El de extrema pobreza, el de transición 1, transición 2 y un agricultor consolidado. En este caso sería un alpaquero consolidado. Y en ese enfoque vemos que nuestros 80% de productores alpaqueros se encuentran en extrema pobreza. Y ahí da una serie de estrategias para que esa población que se encuentra en extrema pobreza se revierta y pase a una transición 1, posteriormente a una transición 2, ¿no? Y tengamos a un productor, por último, consolidado, como un alpaquero que no requiere apoyo del Estado, más que regulación por parte del Estado. ¿No hay más? Bueno, quizás una última cuestión es sobre las estrategias que se refirió respecto al cambio climático. No sé, ¿qué podría plantearse en relación a el impacto que este tiene sobre la actividad productiva de la producción alpaquera? Sí, perfecto. Sí. O sea, justo en el tema de los camélidos tenemos la especie mejor adaptada al tema de cambio climático. Sin embargo, todavía estamos teniendo fallas, ¿no? ¿Por qué tenemos fallas? Digo, porque tenemos 2 especies domésticas, una con una característica que le permite vivir en un ecosistema más seco y otra que le permite vivir en un ecosistema más fresco o una puna húmeda, por decir, y el otro en una puna seca. El que puede vivir muy bien en una puna seca es la llama y el que puede vivir muy bien en una puna húmeda es la alpaca, ¿no? Sin embargo, en este proceso de cambio climático, lo que tenemos es un proceso de desertificación. Si tenemos un proceso de desertificación, tenemos que saberlo manejar con las especies que tenemos. Y la especie que mejor se va a adaptar a este tema, ¿no? Y que tenemos que darle todo el potencial y que tenemos que sacarle todo, es la llama, ¿no? Y es una de las especies que nosotros no lo hemos tomado todavía en cuenta como un tema productivo de nuestro país. Bueno, a continuación nos queda definir las conclusiones finales del evento. Si tenemos a Dean, ¿ya? Invitamos en todo caso a la mesa a los participantes, expositores que hemos tenido hoy día para brindar las conclusiones finales del evento denominado Innovación Tecnológica en la producción de camélidos sudamericanos en zonas altoandinas. Sí. Sí. De esta manera se viene desarrollando el taller microvideoconferencia Innovación Tecnológica en la producción de camélidos sudamericanos en zona altoandinas. Estamos haciendo extensiva la invitación para que puedan subir a la mesa de participación a los expositores que nos acompañaron desde muy temprano. Ingeniera Priscila, también si nos puede acompañar, por favor. Necesitamos… la mesa en el centro. La mesa en el centro y la otra mesa, si es posible, también lejanas, para que puedan participar todos. Un evento que ha sido transmitido a nivel nacional y desde ya agradecer al Ministerio de Agricultura y Riego
como también a la Dirección Regional de Ganadería y a la Dirección Regional de Agricultura por tan importante evento académico. En horas de la mañana hemos contado con distinguidas autoridades que nos acompañaron para la inauguración y ahora vamos a proceder a las conclusiones de este importante evento bajo la dirección del moderador Enrique Yactayo Carrión, profesor de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional de Cañete. Ok. La jornada ha sido bastante agotadora de muy temprano. Comenzamos nuestras actividades con la participación del doctor, a ver, me perdonan un momento. Teodosio Huanca Mamani, quien disertó sobre el tema de innovación de alpacas, representante del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Dejamos con él las conclusiones correspondientes a su participación. Bien, de acuerdo a las preguntas realizadas y también con la conversación sostenida con los productores, se llega a la siguiente conclusión, de que existen alternativas tecnológicas en los 4 pilares de la producción animal, es decir, en el manejo, sanidad, alimentación y mejoramiento genético. A ello se agregan las infraestructuras productivas que contribuyen al bienestar animal. Segunda conclusión, que para iniciar el mejoramiento genético en los rebaños de los criadores es necesario contar con lo básico, el ahijadero potrero de 1 hectárea, cercado, para poder mejorar, recuperar la calidad de los pastos y asimismo cuidar lo que es el recurso agua. Contar también con un módulo de empadre y su manga de manejo. Ojalá que estas conclusiones sean tomadas en cuenta y en vez de las pacas vaya a las unidades productivas las mangas de manejo. Tercero, se requiere contar con alternativas y propuestas que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático. Los resultados de la LINEA, es cierto de que la LINEA maneja ya, digamos, las propuestas para mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, esto falta todavía socializar, consensuar, para tener ya, digamos, las cosas mucho más claras para poder trabajar, para implementar estas propuestas que van a contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Finalmente, también se llega a la conclusión de que existe material escrito. Pero este material escrito debe encontrarse los mecanismos para ser difundido, no solamente, digamos, a nivel académico, sino también, ustedes han podido ver de que son 13, 14 folletos, más los afiches. Todo este material debe estar en poder de los criadores. Entonces hay que buscar los mecanismos para que llegue realmente al criador que se encuentra en la zona altoandina. Muy bien, ingeniero Teodosio Mamani, nos ha sintetizado el trabajo expuesto el día de hoy. Ahora invitamos al ingeniero Celso Ayala de Bolivia, quien también igualmente estuvo muy temprano con nosotros, desarrollando las experiencias y básicamente centrando la investigación, una tarea muy técnica, muy concreta sobre las investigaciones realizadas en camelios sudamericanos.
Muchas gracias y bueno, en primer lugar, nuevamente agradecer a todos ustedes por la deferencia que tienen en atender por lo poco que podemos aprender también nosotros es viendo cómo se trabaja en el Perú en el tema de alpacas. Una de las cosas importantes que quiero manifestar es que muchas veces, a veces pensamos que siempre las cosas de afuera son mejores que las que tenemos y no nos fijamos realmente qué es lo que tenemos y no sabemos aprovecharlo. El recurso llama es algo importante que está en nuestras manos, aprovecha bien en las zonas áridas para producir tanto fibra, carne, cuero y otros derivados, y entonces creemos en esa posibilidad. Hay muchas zonas, tanto en el Perú como en Bolivia, que no están siendo aprovechadas de la manera más adecuada, entonces creemos que es una alternativa para los productores poder trabajar con este recurso llama. Tampoco no hubiera problemas manejar llamas alpacas y al mismo tiempo porque si manejamos como manejaban nuestros ancestros en forma separada, lo que llamamos machajes y lo que hacemos el grupo de hembras, no vamos a tener problemas porque en el momento del empadre se va a hacer un empadre controlado y no vamos a tener problemas de guarizos o mistis o lo que sea. También estamos convencidos de que tenemos un producto importante como la carne, que no tenemos otro recurso proteico en las partes altas de nuestros países. Es el único recurso que puede ayudar a generar buena nutrición, buena alternativa de seguridad alimentaria para los pobladores altoandinos. Entonces es un recurso que hasta lo estamos desperdiciando. Por otra parte, es posible trabajar con la fibra, claro, se tiene que hacer un proceso un poco más, digamos, de lo que se hace con la alpaca, pero la fibra es tan buena como la de la alpaca y se puede procesarla. Claro que se tiene que hacer algunos otros trabajos previos. Y en referencia, digamos, a otros productos como el cuero, hay posibilidades, se tiene que hacer más estudios y creemos que con la tecnología que se viene manejando, tanto en nuevos conocimientos como la parte de reproducción, mejoramiento genético, también el conocimiento ancestral es muy importante y que no lo estamos tomando en cuenta. Nuestros pueblos han generado este recurso animal y muchas veces no le damos importancia. Eso también es ciencia que a veces no lo reconocen, porque la domesticación, del hecho de la domesticación nada más de los camélidos, es una ciencia que prácticamente nos las han legado nuestros ancestros. Y creo que eso tiene mucho valor y hay que saberlo reconocer. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Celso Ayala, por su intervención. Dejamos ahora al ingeniero José Verano Quinteros, de CERFOR, igualmente para que nos exprese sus conclusiones. Gracias. Hoy día, bueno, hemos hablado, primero reconocido que la vicuña, si bien es cierto, está dentro de los camélidos sudamericanos, tanto la vicuña y el guanaco se diferencian de los domésticos por su forma de vida, por ser silvestres y porque el manejo que se le da es diferente. Estamos reconociendo que el Perú y los miembros del convenio de la vicuña han hecho un trabajo exitoso en la recuperación de esta especie que en la década del 60 estuvo en peligro de extinción. Por ello integramos dos convenios internacionales muy importantes relacionados a la vicuña, la Convención CITES, que se preocupa de las especies de flora y fauna silvestre en peligro de extinción, que está conformado por 187 países y que norma el tipo de trato que se le debe dar a cada especie. Para el tema de la vicuña, en el año 96, 94 se logró que todas las poblaciones de vicuñas en el Perú se manejen para aprovecharlas a cambio de protegerlas con esquila. En ese sentido hemos avanzado,
hemos crecido poblacionalmente, estamos creciendo en el número de comunidades campesinas que se dedican al manejo de la vicuña. En los datos estadísticos les mencionaba que habían 250, 300 comunidades que participaban, pero a fines del año pasado ya eran más de 400 comunidades que ya tenían sus declaraciones de manejo aprobadas a nivel nacional. Y esto es un buen indicador porque se está reconociendo también que la vicuña es un recurso muy importante para el poblador altoandino asentada en las comunidades campesinas. Y eso va a obligar y va a sentar de que el Estado, a través de sus niveles de gobierno, también tome cada vez más fuerza en el trabajo que se tiene que hacer con las comunidades en la conservación y el aprovechamiento de la vicuña. Hemos visto que el trabajo de la fibra es muy posible hacerla. Es esquilar al animal vivo, pero hay que volver, hablando de tecnología, de innovación, es unas técnicas que hemos heredado de los incas, unas técnicas ancestrales. Ellos capturaban con corrales de piedra, hacían pequeñas zanjas o trampas para capturar a las vicuñas. Hoy hemos visto que se trabajan con mallas, con alambres, con mallas de alambre o con redes. Entonces, son adaptaciones que estamos haciendo, pero siguiendo los principios incaicos. Eso hay que recuperar en cuanto al manejo, al bienestar animal. Hay que volver la cara a la recuperación de este trabajo de bienestar animal y para eso el Estado está generando normas técnicas también. Probablemente nuestra falla ha sido no difundirla con la fuerza que debe hacerse, pero también es justo este tipo de trabajos, de reuniones, en la que podemos también tomar conciencia de que hay que mejorar y fortalecer estos temas de articulación. Felicito a quienes han organizado este evento porque justamente se trata de unir esfuerzos, como lo mencioné, para el tema sanitario. El Ministerio de Agricultura, a través de SENASA, de CERFOR, de INIA, y también la participación de CERNAM, del Ministerio del Ambiente, han unido esfuerzos para buscar una solución al tema de la sarna que viene afectando a la vicuña. Es ese trabajo conjunto que tenemos que seguir fortaleciendo entre el gobierno regional, entre el nivel central del Ministerio de Agricultura y los titulares o los productores de manejo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Verano, por su intervención. Ahora dejamos al ingeniero Óscar Chaquilla del programa o de proyectos de inversión de alpacas correspondiente a la región de Puno para sus conclusiones finales. Muchas gracias. Bueno, como hemos visto, los proyectos sobre camelos implementados son de corto periodo de maduración y con pocos recursos asignados y sin impacto en las poblaciones. Es no solamente en Puno, sino a nivel nacional. Por lo tanto, se deben formular proyectos sobre camelos en función a la cadena de valor, con las tecnologías generadas por el INIA. Está toda la tecnología ahí, que cubre toda la cadena de valor. De ese corte deben ser los proyectos. Luego, el Comité de Gestión Regional Agrario de Lima debe incorporar actividades operativas y proyectos sobre camelos y actualizar el Plan Operativo Agrario Articulado 2019. O sea, se puede, en este momento se puede actualizar ese plan operativo. Y lo ideal sería que el gobierno regional asigne recursos para estas actividades. Y luego, en el Plan Operativo Agrario Multianual 2020-2021 tienen que incorporar también, tienen que movilizarse prácticamente todas las DRAS o todas las agencias agrarias y con todos los integrantes del SEGRA, y de esa manera incorporar, digamos, proyectos y actividades operativas sobre camélidos. Esa tendría que ser la estrategia. Gracias. Ok, ingeniero Óscar Chaquilla. Ahora dejamos para ya casi finalizar, ¿no? Al ingeniero Omar Príncipe Padilla del Minagri, igualmente para que nos deje sus conclusiones finales. Bueno, a partir de esta reunión podemos concluir, una de las cosas importantes es el tema de la difusión de las políticas nacionales.
no solamente es la difusión, sino la implementación y la aplicación de estas políticas nacionales, ¿no? Junto con el tema de la articulación entre los 3 niveles del Estado. Entonces, eso es uno de los aspectos que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Y creo que en la región Lima estamos comenzando a articular ya entre el gobierno nacional, el gobierno regional, y tendríamos que tener un mayor paso también con los gobiernos locales. Eso es todo, gracias. Ok, gracias, ingeniero Omar Príncipe. Finalizamos entonces con la ingeniera Priscila Rossi Mori, representante de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales. También la dejamos con sus conclusiones finales. Bueno, el interés de mi participación ha sido que las comunidades altoandinas tomen conocimiento de las funciones transferidas del MINAGRI a las direcciones regionales de agricultura, ¿no?, en torno al procedimiento administrativo de autorización de captura y esquila de vicuñas vivas, ¿no?, y que tomen interés al manejo y al aprovechamiento sostenible de la vicuña, ¿no? A nivel regional contamos solamente con 13 comunidades que tienen resolución de manejo sostenible, ¿no?, de la vicuña. Entonces, trabajemos articuladamente, ordenadamente, para que sean más las comunidades motivadas a realizar este manejo sostenible de la vicuña. Gracias. Ok. Hoy finalizamos ya con estas importantes y valiosas conclusiones. Se habló por la mañana de la importancia que tienen estos recursos genéticos altoandinos, de la parte sanitaria, de la forma como manejamos la producción, de la manera como desarrollamos tecnología, de la misma forma cómo con investigación hacemos posible el mejoramiento genético, para finalizar en esta tarde con proyectos de inversión, con políticas de gestión. Finalmente todo esto contribuye de manera articulada, girando en función de consolidar sinergias, desarrollar trabajos en conjunto, la participación de diferentes instancias del gobierno central, a través del ministerio, a través del MINAGRI, a través de la Dirección Agraria a nivel regional de la región de Lima, con las organizaciones que hoy día han estado presentes de diversas zonas del país, pero fundamentalmente aquellas que pertenecen a la región de Lima, han sido partícipes de un evento bastante productivo, no solamente interesante, sino innovador. Y esperamos que futuramente esto se mantenga y se consolide en acciones concretas que permitan afinar finalmente nuestro desarrollo en materia de desarrollo ganadero. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todos los participantes que hemos tenido el día de hoy, y dejo con Patricia Díaz, quien finalmente se encargará de encaminar la persona que va a clausurar el evento. Muchas gracias. Bueno, pedimos fuerte los aplausos para nuestros expositores, asimismo también para el señor moderador, que estuvo bien a la altura realmente de este importante evento académico, organizado por el Ministerio de Agricultura y Riego, asimismo también con las otras instancias que ya han sido mencionadas. Vamos a iniciar ya la clausura, pero para ello permito, si me puede acompañar el doctor Julio Revilla Seminario, o Luis, ya le cambié de nombre por la emoción. Hemos llegado en sí al objetivo principal, que ha sido la de promover el sustento y discusión de alternativas tecnológicas que permitan innovar y así de esa manera agregar valor a la producción de camélidos sudamericanos en zonas altoandinas. ¿Lo vamos a lograr? Sí, lo vamos a lograr. Que esto sea un paso y que se puedan estrechar sobre todo los lazos tanto académicos, de investigación, y asimismo también las empresas, para que esto pueda ser un solo objetivo, que ganen nuestros hermanos agricultores que sí apuestan por nuestro querido país y por qué no decirlo por nuestro querido gobierno del Perú.
Vamos a iniciar ya la clausura de este importante evento y para ello vamos a invitar aquí al doctor para que pueda realizar realmente ya la clausura en representación del Ministerio de Agricultura y Riego, como también la Dirección Regional de Ganadería y la Dirección Regional de Agricultura. Doctor, vamos a pedir fuerte los aplausos. Bueno, en este caso los aplausos es para ustedes, distinguida mesa de honor, gran moderador, excelentes expositores, excelente público. Felicitar a nuestros hermanos de las direcciones regionales de agricultura, tanto de Puno, Ayacucho, Huancavelica, Junín, y toda de la parte central de nuestra hermosa sierra peruana, y decirles a través de estas líneas que no están solos, que no estamos solos. Recientemente, hará un mes, nos ha reunido la ministra de Agricultura toda una semana, precisamente para enfocar la política agraria nacional. Y esta política se basa en la articulación, en esto que hoy se ve, que hoy es palpable, que hoy podemos no solamente tomar conciencia, sino ejecutar, porque la pobreza, la anemia, son enemigos en común de todas las regiones, de todas las direcciones regionales, de todos los ministerios, del presidente y del Congreso, y pequeñas acciones que puedan dar grandes cambios como este, que llaman a la acción inmediata, de una manera palpable, en una zona que muchas veces ha cursado con suerte de pobreza, de abandono, por la lejanía, por la altitud. Y hablamos, como lo han visto en los videos, de alturas de 3.800, 4.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde muchas veces no crece pasto, pero ahí mismo se desarrolla una industria que está en los grandes vitrinas a nivel internacional, una industria que pasa desapercibida ante nuestros ojos, la industria de la fibra de los camélidos sudamericanos. No aprovechar el manejo sostenible en las vicuñas es dejarlas a la caza furtiva y a la muerte. Por eso el apoyo a nuestros hermanos comuneros, el apoyo en el trabajo junto de la Dirección Regional de Agricultura y CERFOR, precisamente para hacer los sistemas controlados, los sistemas de desarrollo autosostenible, la siembra y cosecha de agua, un trabajo en conjunto que no solamente trae el desarrollo a esta zona, también a todo el valle que dependemos de estas actividades, de la actividad agraria. ¿Cómo no aprovechar no solo la textil, sino la carne de alpaca, la leche de llama? ¿Y por qué no, en los programas de lucha contra la anemia, la sangre de camélidos sudamericanos? Puesto que por la altura es una de las sangres que más proteína tiene para transportar oxígenos, con glóbulos rojos nucleados, algo que no tienen, ¿no?, las demás especies, y que confieren ciertas cualidades para poder capturar oxígeno a esa altura. ¿Por qué no aprovecharla en un manejo ordenado y sostenible en nuestros suplementos nutricionales, para cada vez tener niños, jóvenes, estudiantes cada vez más capacitados, mayor dotados, con nuestros propios recursos? Detener la migración de la persona, del poblador altoandino, que por falta de oportunidades llega a la costa. ¿Por qué no sembrar esas oportunidades en nuestra serranía? ¿Por qué no sembrar esas mismas oportunidades
e insertarlas en el mundo. Este es nuestro planeta, este es nuestro Perú, esta es nuestra región Lima Provincias, que le da la bienvenida y les agradece por su aporte. Muchísimas gracias y queda oficialmente clausurado este evento. Gracias a todos. Bueno, ya vamos cerrando con broche de oro este importante evento, no sin antes agradecer a los encargados e integrantes de la comisión organizadora, como lo es al ingeniero Julio Castillo, director de la Dirección Regional Agraria. Muchas gracias, realmente estuvo muy bien la organización. Mi agradecimiento también al magíster Luis Revilla, director de Competitividad y Negocios Agrarios. Muchas gracias, doctor. Asimismo también al ingeniero Iván Inche, responsable del programa de camélidos de la Dirección Regional Agraria de Lima. Asimismo también a la ingeniera Priscila Rossi, directora de Gestión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, y como también a la licenciada Paola Vega, secretaria de la Dirección Regional Nacional Agraria, que también estuvo conformando esta importante comisión organizadora de este taller Innovación Tecnológica en la Producción de Camélidos Sudamericanos. Queremos pedir a todos los participantes que los certificados van a ser entregados en la Agencia Agraria a partir del lunes, ¿no? Bien, muchísimas gracias a nombre del Ministerio de Agricultura y desearles los mejores éxitos. Vamos, por favor, a tomarnos una foto con nuestro panel, con nuestros expositores. Por favor, doctor, si nos acompaña la señorita que estaba haciendo la toma fotográfica para que pueda, ya culminando, queremos agradecer. Y también a cada uno de ustedes que han venido desde muy lejos y estar presentes el día de hoy en este importante evento.